donde tengo que hablar fuerte. Bueno, le saludé Mapu Sungun, Mari. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones que la educación popular, de la cual quiero contarles hoy día, parte es precisamente del reconocimiento de los saberes, de la cultura. Y por lo tanto nosotros somos sujetos históricos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, tenemos una historia. Venimos de una familia, esa familia vivió en el campo, del campo se fue a la ciudad, o algunas familias se fueron a Santiago a trabajar, a lo mejor otras se fueron a Argentina, después de Argentina volvieron, y todo eso nos va generando aprendizajes. Conocemos nuevas personas, nos hacemos de amistades, después nos vamos a otro lugar, dejamos esas amistades, nos generan tristeza irnos de un lugar, temores de irnos a otro lugar que no conocemos, temores porque vamos a tener que conocer a nueva gente, vamos a dejar a nuestros amigos, a nuestras amigas y vamos a conocer a otros. Eso es la historia de vida. La historia de vida. Por ejemplo, vamos conociendo historias. Y de ahí les voy a hablar de mí. Acá vamos a preguntarle al primero. El premio. ¿Cómo te llamas? No, pues. Dime tú. Pero sí, no, aquí no es con nota, no es ninguna prueba, nada. ¿Cómo te llamas? Ignacio. ¿De dónde eres, Ignacio? ¿De San José? ¿De la Mariquina? Estamos en Malalhue, Ignacio es de San José. Wow. ¿Se fijan? Entonces Ignacio tiene una historia, una experiencia que probablemente no es la misma que usted. ¿Tu nombre? Carolina. ¿De dónde eres, Carolina? De Coquimbo. ¿Se fijan? Pasó toda su infancia en Coquimbo. Entonces lo que yo estaba diciendo te hacía recordar lo que tú has vivido. ¿Ven? ¿Se fijan? Entonces aquí hay historias. Y esas historias también traen aprendizajes. Nos van formando como personas. Fernando decía que yo soy del ANCA. Y hoy día él me presentó como doctor. Claro, probablemente cuando ustedes le dicen doctor se imaginan a alguien, doctora, se imaginan a alguien que llega con un delantal blanco, con un estetoscopio, y habla tal vez así muy de una forma un poco más distinta al resto, porque los doctores pareciera que vienen de otro mundo, porque se les mira además. Yo trabajé en salud, trabajé como 15 años en salud, y a los doctores se les decía Dios Tores, porque parecía que estaban en otro lugar, en un universo distinto. Pero yo soy doctor, como decía Fernando, no médico. Después de haber llegado a la universidad, yo seguí estudiando hasta tener un doctorado, que es una especialización en un tema específico, el cual se supone que eso me da cierto conocimiento y cierta herramienta para también poder enseñar a otros y a otras en la universidad y para poder investigar, que es lo que vamos a hablar hoy día. ¿A quién le gustaría llegar a la universidad?
¿Quién quiere estudiar en la universidad? ¿Yo también? No, tú no quieres estudiar en la universidad. ¿Por qué no quieres estudiar en la universidad? Ya, quiere hacer otra cosa. No quiere llegar a la universidad. Pero tú sí quieres llegar a la universidad. ¿Y qué te gustaría? ¿Sí? ¿Cuándo? Psicología. Del área de las ciencias sociales. Psicología. ¿A ti te gustaría ir a la universidad? ¿Sí? ¿Y qué te gustaría estudiar? Neonatología. O sea, quieres ser médico. Quieres ser médico para atender a los recién nacidos. ¿Quién más le gustaría estudiar? Ir a la universidad. ¿Sí? No. ¿Y por qué no quieren? ¿Qué quieren hacer? ¿Saben qué? Cuando yo estudiaba en Lanco, ¿qué le voy a contar un poco para ir entrando en lo que es la educación popular y el conocimiento popular, que son las temáticas que yo investigo? Yo vivía en Lanco, nací en la década del 70, cuando en Lanco y Malalhue no había ni una calle pavimentada, donde las casas no tenían agua potable. En la población donde yo vivía habían dos llaves puestas afuera en la calle, en una esquina una y en la otra esquina la otra. Más arriba en la misma calle habían otras llaves. Entonces la gente en esos años, nuestras mamás principalmente, lo que hacían era tener que ir con un balde a llenar y a buscar agua. Cuando yo entré a estudiar, yo sabía cosas que había aprendido en la casa. Mi papá era carpintero. ¿Alguien de los que estamos acá tiene algún papá que sea carpintero? ¿Su papá que sea carpintero? Allá carpintero. ¿O artesano? Gaffiter. Mecánico también. Pero mi papá era carpintero y me hablaba de historia. Me contaba sobre la historia de Chile. ¿Alguien sabe o se acuerda quién es Galvarino? ¿Quién es Galvarino? ¿Alguien se acuerda quién es Galvarino? ¿Han escuchado de Galvarino? ¿No? ¿Y Caupolicán? ¿Quién es Galvarino? ¿Quién es Caupolicán? ¿Alguien ha escuchado de acá? ¿Quién es Caupolicán? ¿Sí? ¿Quién es Caupolicán? ¿Es un mapuche? Es un mapuche, Caupolicán, un mapuche que liberó a su pueblo. Era un guerrero. Caupolicán era un toqui. Bueno, cuando yo entré a primero básico, yo sabía quién era Galvarino, quién era Caupolicán, quién era Guacolda, sabía quién era Bernardo Higgins, quién era Arturo Prat y muchas otras cosas que un niño de 5 o 6 años probablemente hoy día no sabe. Y mi papá era un carpintero que tenía sexto de preparatoria. Es como sexto básico hoy día.
Y mi papá me enseñaba y me contaba la historia. Y me la contaba contando cuentos. Se me contaba de Galvarino. Y me contaba cómo Galvarino se enfrentaba a los españoles. Y yo me imaginaba a los mapuches peleando con los españoles. Pero iba aprendiendo. Y mi papá, un campesino que me contaba, un carpintero, me iba contando las cosas. Conversábamos en la casa. Pero en la casa no había libros. No había agua potable. En mi casa no había luz eléctrica. ¿Alguno de ustedes vive en una casa donde no hay luz eléctrica? Bueno, esa era la realidad de aquellos años. Y nuestros padres conversaban con nosotros. Y nosotros aprendíamos. Cuando yo llegué, sabía cosas que había aprendido en la casa, que me había enseñado mi papá o me había contado mi mamá. Eso es la educación popular. Una educación que hay que comenzar a recuperarla. Comenzar a aprender de los distintos saberes. Hoy día estamos enfrentados a una sociedad que está esclavizada de esto. Estamos esclavizados. ¿Saben lo que es? Estar esclavizados. ¿Qué es un esclavo? Los esclavos los tenían amarrados para que trabajen, encadenados para que trabajen, y los latigaban y tenían que trabajar. Acá tenemos unas cadenas invisibles, no las vemos, pero pareciera que no podemos soltar eso. Y no estamos mirando lo que pasa a nuestro alrededor, ni disfrutando lo que pasa a nuestro alrededor. Y no nos estamos conociendo. No nos estamos conociendo. ¿Quién me podría contar alguna historia de su barrio, de donde vive? ¿Alguna historia? De lo que hacen, de lo que les gusta. ¿Sí? ¿Y tú? Cuéntame tú, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? De Malalca. ¿Qué historia entretenida? Sí. ¿Qué cosas entretenidas hay en Malalca? ¿Ah? ¿Y en qué te entretienes tú? ¿Ah? En el celu. ¿Cuál es tu nombre? Brandon. ¿Ve? Brandon me dice que se entretiene en el celu. Y antes nosotros nos entreteníamos inventando juegos. Nos entreteníamos juntándonos con los amigos y amigas, inventando en qué podíamos entretenernos, en qué nos podíamos divertir. Ese señor que aparece en la foto, él es un brasileño, un educador. ¿Ah? Él es un educador. ¿Sabe cómo se llama? Se llama Paulo Freire. Y Paulo Freire estudió para ser abogado. ¿A alguien le gustaría estudiar para ser abogado?
o abogada. Bueno, espero que después se vayan interesando por estudiar algo, o si no quieren estudiar algo, por hacer algo que a ustedes les guste, que eso es lo más importante, hacer algo que a ustedes les guste, pero lo más importante, hacer algo que a ustedes los haga feliz y haga felices a las personas con las cuales ustedes van a relacionarse, que eso es lo más importante. Bueno, Paulo Freire estudió para ser abogado y se tituló de abogado, pero se dio cuenta en la primera persona que lo tocó atender que no podía hacer eso, no podía ser abogado. ¿Por qué? Porque esa persona que atendió tenía que pagarle a él por la atención. Y se dio cuenta que la persona que atendió no tenía para pagar. Lo que él podría haberle cobrado era todo lo que ganaba en el mes para vivir. Imagínense una persona que tiene un problema y que va a un abogado y esa persona tiene un sueldo mínimo. Sueldo mínimo es 500.000 pesos y tiene un problema judicial. Y va y el abogado le dice, para tomar su caso tiene que depositarme 300.000 pesos y con eso yo inicio el proceso. 300.000 pesos, más de la mitad del sueldo de una persona que gana 500.000 pesos para toda la familia. Entonces Paulo Freire se enfrentó a eso. El primer caso no le cobró y dijo, no es lo que yo quiero hacer. Y se dio cuenta que esas personas que llegan a atenderse con un abogado o que llegan a atenderse con un médico, porque ustedes saben que hay personas, familias que no tienen dinero para una atención médica, que a veces hay personas que necesitan operarse, una operación, y que cuesta mucho dinero y no tienen el dinero para operarse. Y Paulo Freire dijo, yo quiero hacer otra cosa. Quiero que esas personas que tienen menos puedan mejorar sus condiciones de vida. Pero para mejorar sus condiciones de vida, esas personas tienen que conocerse primero a sí mismos. Tienen que conocer su historia. Tienen que conocer su historia. Por eso yo les preguntaba, y por eso les decía, ¿de dónde vienen? ¿En qué trabaja su papá? ¿En qué trabaja su mamá? ¿Le cuesta a la mamá y al papá tener el dinero para poder comprar las cosas para vivir, comprar la ropa, la alimentación? ¿O cómo lo hacen cuando están enfermos o enfermas? ¿Hasta qué curso estudió mi mamá? ¿Hasta qué curso estudió mi papá? ¿Por qué no estudió más? ¿Por qué no siguió estudiando? ¿Por qué no terminó la enseñanza media? ¿Por qué mi papá o mi mamá no llegó a la universidad? Mi papá no llegó a la universidad, pero mi papá tenía saberes, tenía conocimientos que me los fue transmitiendo. Yo siempre cuento esto porque, bueno, mi papá murió cuando yo tenía 9 años. 9 años cuando murió mi papá. Pero yo recuerdo
recuerdo que mi papá, en Lasco, iba a la plaza, y en la plaza no sé si compraba el diario o se lo prestaban, pero mi papá iba a la plaza a leer el diario. Y yo recuerdo a mi papá en la plaza con 2 o 3 hombres más, también trabajadores, también a lo mejor carpinteros, o trabajaban en otra cosa, leyendo el diario y conversando de las noticias del diario. Y esas cosas, obviamente, mi papá le iban generando preguntas, le iban generando una opinión sobre lo que estaba pasando en el mundo, sobre lo que estaba pasando en el país. Y eso lo conversaba tal vez conmigo, no recuerdo todo lo que conversaba, pero me iba transmitiendo conocimiento. Entonces Pablo Freire dice que todos tenemos conocimientos, todos tenemos saberes, pero los que tienen más poder, los que tienen más dinero, no importa, no, sí, todos tenemos algo interesante que decir. Dilo. ¿Sí? Bueno, Paulo Freire decía de que los que más tienen, los que tienen más dinero, los que tienen más poder, son los más flojos. Los que tienen más dinero, los que tienen más poder, no quieren que los que tienen menos pueden llegar a ser más personas, a ser más libres, a tener más derechos. Y van creando un sistema, una sociedad en donde los que tienen más siempre van a querer tener más y siempre van a estar en una posición de poder y siempre van a querer que los que tienen menos sigan donde están, con menos conocimientos, con menos oportunidades. Por eso es que la educación es importante. En los años 60, 70 había mucho analfabetismo en Chile. O sea, había gente que no iba a la escuela, había gente que no sabía leer ni escribir. Mi mamá era una de aquellas. Mi mamá no sabía leer y escribir. Y yo estoy acá. Su hijo está acá y su hijo es doctor. Mi mamá no sabía leer ni escribir, pero también tenía conocimientos, también tenía saberes, también tenía algo que entregar. Y ese algo que se entrega con amor tiene un valor extraordinario para nuestras vidas, porque eso es lo que nos hace crecer como personas, eso es lo que nos hace ser más personas, el valorar, el respetar. Paulo Freire, les voy a contar un poco más de Paulo Freire. Eso era Paulo Freire, un poco de su historia. Mire, nació en 1921 en Brasil. Si Paulo Freire hubiese estado vivo, tendría más de 100 años. 113 años tendría Paulo Freire. Esas son algunas de las cosas de Paulo Freire. Paulo Freire es uno de los educadores más importantes en el mundo. Lo que Paulo Freire comenzó a hablar, a escribir, está traducido del portugués al español, en inglés, en francés, en ruso, en chino, en casi todos los idiomas se ha traducido las enseñanzas de Paulo Freire.
Paulo Freire pensaba en una educación igualitaria para todos, pero partiendo, como siempre, reconociendo y validando y valorando el saber que traemos nosotros. Podemos tener pobreza material, es decir, podemos no tener dinero, podemos vivir en una casa, tal vez no la más grande, pero tenemos conocimientos. ¿Alguien le gusta el fútbol? ¿El fútbol? Bueno, le voy a contar algo que hizo Paulo Freire. Bueno, Paulo Freire era brasileño. De Brasil. ¿Y cómo son los brasileños por la pelota? ¿Les gusta la pelota? ¿Cierto? ¿Y cómo se llama este liceo? Liceo República de Brasil. La coincidencia. Bueno, Paulo Freire estuvo en Chile. Paulo Freire estuvo en Chile. Llegó a mediados de los años del año 1965. Llegó a Chile. Porque a Paulo Freire lo echaron de Brasil. A Paulo Freire lo echaron de Brasil. En 1964, los militares en Brasil se tomaron el poder. Algo parecido a lo que pasó en Chile en 1973. Y Paulo Freire lo único que hacía era educar a los pobres, entregarle educación a los pobres. Pero eso no era bien visto para los más ricos. ¿Cómo le deben dar más educación a los pobres? Porque cuanto más ignorante soy, es más fácil que me controlen. Cuanto menos sé, es más fácil que me controlen y que me hagan hacer los otros lo que ellos quieren. Cuanto menos sepa, cuanto más ignorante estoy, es más fácil que me manipulen y que yo crea todo lo que los otros me dicen. Que me impongan su verdad. O sea, si ellos me dicen que está lloviendo, yo voy a creer que está lloviendo, porque no sé qué es la lluvia, porque no he aprendido qué es la lluvia. ¿Ah? Estoy exagerando, estoy dando como ejemplo. Y eso significó entonces que Paulo Freire le dijera: no, nosotros no queremos que usted esté acá, se va del país, no lo queremos acá. Y se vino a Chile. Estuvo en Chile y comenzó a trabajar con los campesinos. Hay campesinos acá, hijos de campesinas que viven en el campo, que trabajan la tierra, que tienen que sembrar. ¿Quién ha sembrado acá? A ver. ¿Alguien ha sembrado? ¿Quién ha sembrado? Acá. ¿Quién más ha sembrado? ¿Qué ha sembrado? Choclo. Yo también siembro choclo. Choclo también. ¿Qué más? De todo. Papa. De todo. Papa, trigo, arveja, porotos. Se trabaja la tierra. Pero los campesinos en los años 60 y los años 70 vivían, muchos y muchas de ellas, en condiciones de mucha pobreza. Y vivían en los fondos de los que tenían mucho dinero y trabajaban para el patrón todo el día. Sus abuelos probablemente le pueden preguntar, a lo mejor a sus abuelos, se levantaban
cuando estaba amaneciendo, a trabajarle el campo al patrón, y dejaban de trabajar cuando ya estaba oscureciendo. Todo el día trabajando en el campo. Y trabajar en el campo es pesado. Ahora hay maquinarias, pero antes era pesado porque se trabajaba con el arado. Se tenía que labrar la tierra y de ahí sembrar y después cosechar. Bueno, en esos años hubo un proceso que se llamó reforma agraria, en donde el gobierno comenzó a repartirle tierras a los trabajadores, pero también a los campesinos, pero también necesitaban educarse, necesitaban educación. Y Paulo Freire trabajó con ellos, con los campesinos. Y estaba en una reunión con los campesinos en una sede así como esta. Y Paulo Freire les comenzó a preguntar, así como yo le estoy preguntando a ustedes. Y alguien le dijo: doctor, nosotros no tenemos nada que hablar porque no sabemos nada. Nosotros venimos a escucharlo a usted. ¿Ustedes no saben nada? No. ¿Cuál es tu nombre? Rocky. Rocky dice que no sabe nada. Rocky con Y. Dice que no sabe nada. Bueno, eso probablemente era lo que pensaban los trabajadores, los campesinos, que no saben nada. Porque fueron aprendiendo y creyeron que efectivamente no sabía nada. A no valorarse, a no quererse, a sentir que eran menos que los otros. Y eso obviamente le hacía mal, y eso era lo que le hacía vivir en la oscuridad y en la esclavitud. Porque trabajaban y trabajaban. Y decían que eran pobres y reconocían que eran pobres. ¿Y por qué eran pobres? Porque Dios quiso. Eso dijo un trabajador. Le voy a contar esto último primero y después le voy a contar algo relacionado con el fútbol. Un trabajador le dijo: usted nos viene a hablar de la pobreza, pero nosotros sabemos muy bien qué es lo que es la pobreza. Usted vive en una casa, le dijo un trabajador, en donde va a llegar y va a estar su casa calentita y va a tener comida y sus hijos van a estar bañaditos y probablemente cuando usted llegue ya va a ser tarde y van a estar durmiendo. En cambio nosotros vamos a llegar a la casa y nuestros hijos van a estar llorando porque no han comido. Y yo voy a llegar sin dinero porque no he encontrado trabajo. Y voy a salir mañana a buscar trabajo y no voy a encontrar, y voy a volver a llegar a la casa y mis hijos van a estar llorando y van a estar pidiendo comida. Entonces, no necesitamos que nos venga a contar qué es la pobreza. Y Paulo Freire estaba muy conmovido, pero le preguntó: ¿y por qué son pobres? Le preguntó. Se conmovió mucho, pero igual le preguntó: ¿por qué son pobres? Así como yo le podría preguntar a Rocky: ¿por qué dice que no sabe? ¿Por qué? Cuando probablemente, y las profesoras que están acá y los profesores estarán de acuerdo conmigo, que sí saben y que sí tiene cosas que saben, pero algo lo hace a él decir que no sabe. Y le preguntó Paulo Freire:
¿Y por qué son pobres? Y uno dijo, porque Dios quiere. Dios quiso que seamos pobres. Y comenzó a preguntar. Entonces dijo, entonces Dios quiere que sean pobres. ¿Y quién es Dios? Y le preguntó, ¿quién es Dios? ¿Qué dirías tú? ¿Quién es Dios? Lo que se te ocurra. ¿Cómo? Algo que no se ve. ¿Quién es Dios? El Padre de Jesús. Y voy a quedarme acá. El Padre de Jesús. Y justamente alguien, después de varias respuestas, así como alguien que no se ve, el que lo sabe todo, y muchas respuestas como esa, y alguien dijo, ese Padre de Jesús es nuestro Padre. Y Pablo Freire le volvió a preguntar. Eran puros hombres, en ese tiempo a las reuniones iban generalmente los hombres nomás, eran reuniones de trabajadores, y parecía en ese tiempo que las mujeres no trabajaban. Entonces las mujeres estaban en la casa y siempre, y todavía pasa, que alguien le pregunta a una mujer, ¿y usted en qué trabaja? No, yo no trabajo. Yo hago las cosas de la casa, porque si eso no fuera trabajo. Y ahí hay mucho, mucho trabajo. Bueno, entonces eran puros hombres. Y comenzó a preguntar, ¿alguien de acá es padre? Y empezaba uno a levantar la mano, sí, yo soy padre. Y todos eran padres. Y entonces, ustedes, le dijo, ¿quieren que sus hijos pasen hambre? No. ¿Y ustedes quieren que sus hijos sufran? No, decían. Y alguien dice, entonces levanta la mano y dice, entonces no es Dios el que quiere que seamos pobres, lo dijo. Y ahí comenzó a aparecer esa palabra que Pablo Freire va a entorpar después, es la conciencia crítica. Es comenzar a descubrir con mis reflexiones, con mis preguntas, a mirar el mundo y darme cuenta que la realidad en la que yo estoy, en la que yo vivo, no es algo que se da por casualidad, se va dando porque se va construyendo, porque hay unos que tienen unos intereses y que le imponen a otros. Entonces, esos trabajadores, cuando ese trabajador dijo, entonces no es el Padre el que nos tiene así pobres, o sea, no es Dios el que nos tiene así pobres. Y otro dijo, entonces si no es Dios tiene que ser el patrón, pues. Por eso somos pobres. Y ahí algunos comenzaron a hablar y decir, claro, pues, si el patrón nos paga una miseria. Otro por allá dijo, no, a mí el patrón hace como 2 meses que no me paga. Y comenzaron a darse cuenta que la pobreza no era algo natural. O sea, no era porque me tocó ser pobre. Eso Pablo Freire le llamó conciencia, conciencia crítica. Cuando los que tienen menos, cuando los pobres comienzan a hacerse preguntas y a buscar las respuestas, tomar conciencia, la reflexión. Por eso yo les decía y les preguntaba, ¿qué quieren hacer? ¿Les gustaría llegar a la universidad? ¿Les gustaría estudiar? Y fueron pocos los que dijeron que sí. Y probablemente todavía no nos dábamos cuenta, porque cuando yo estaba estudiando en Lasco y estaba incluso en la enseñanza media, primero, segundo, medio, yo no me imaginaba en la universidad. Ni siquiera entendía qué era la universidad. Imagínense, estando en primero, segundo, medio, yo ni siquiera sabía qué era la universidad, ni me imaginaba. ¿Y saben por qué? ¿Por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre? Lo que sea. ¿Por qué creen que yo no sabía lo que era la universidad, ni tampoco me imaginaba llegar a la universidad? ¿Por qué? ¿Por qué creen que pensaba así? Pues,
lo que sea, lo que se le ocurra. ¿Por qué creen que yo no sabía lo que era la universidad? ¿Saben lo que es la universidad? ¿Sabes? ¿Saben lo que es la universidad? ¿Ah? No. Es la enseñanza superior. ¿Cómo te llamas? Axel. Es la enseñanza superior, es la educación superior. Pero yo ni siquiera eso sabía. Había escuchado de la universidad, pero no. ¿Y saben por qué? Claro, pues, porque yo era pobre. Porque yo era pobre. Y yo, sin darme cuenta, inconscientemente, había ya asumido como una verdad, así como esos pobres que estaban con Paulo Freire, que decían que eran pobres porque Dios quería, porque Dios había determinado que sean pobres. Yo, sin darme cuenta también, había entendido que los pobres siempre iban a ser pobres y que los pobres no tenían derecho, por ejemplo, a ir a la universidad. Entonces, por eso para mí la universidad no existía. Yo probablemente en ese tiempo la idea era terminar cuarto medio y después trabajar en lo que sea. Algo me decía que tenía que seguir. Y mi mamá, ¿se acuerdan que yo le decía que mi mamá, que en los años 60 había mucho analfabetismo, es decir, gente que no sabía leer ni escribir? Pero mi mamá nunca dejó de insistirme que yo tenía que estudiar, Y mi papá había muerto ya. Mi papá había fallecido cuando yo era pequeñito, yo tenía 9 años. Y mi mamá siempre me decía que estudiara. Mi mamá no sabía leer ni escribir. Yo le podía mostrar esta hoja y ella la veía mirar y no sabía qué cosa había en ella. A lo mejor le iba a llamar la atención y le iban a mostrar los bonitos, las letras, los colores, y eso a lo mejor le hubiese llamado la atención a mi mamá. Mi mamá me preguntaba: ¿llegaste con tarea? Y mi mamá no sabía leer. Si revisaba mi cuaderno, mi mamá se hubiese dado cuenta si tenía o no tenía tarea. No, ¿cierto? No, pues, iba a mirar el cuaderno y yo le decía: sí, me dieron tarea. Entonces me decía: ya, vas a hacer tu tarea y después sales a jugar. ¿Y yo qué hacía? ¿Qué hacía? Hacía la tarea. Y mi mamá después iba a mirar el cuaderno: a ver, ¿terminaste tus tareas? Y yo había terminado mis tareas, pero podría haber dicho, a él le mostraba a mi mamá, le había dicho: sí, mamá, sí, ya terminé. ¿Y mi mamá se hubiese dado cuenta? No, pues, porque no sabía leer ni escribir. Pero yo aún así lo hacía. Y hacía mis tareas. Y después, cuando estaba como en tercero medio, no, estaba en segundo medio en Lanco. Yo eso lo contaba en el video, me parece. Estaba en segundo medio en Lanco, en el liceo en Lanco, y realmente comenzó a circular una noticia muy linda, que había un chico del liceo de Lanco, del campo, que por acá me parece que era de Puquiñe, que había dado la prueba, en ese tiempo se llamaba la prueba de aptitud académica, que había dado la prueba de aptitud académica y había quedado en la universidad. Y todos decían: oh, y era un chico pobre del campo y quedó en la universidad. Y ahí yo comencé a pensar: ¿cómo? Primero lo que pensé: ¿y cómo va a estudiar? ¿Cómo va a pagar? Bueno, eso después pasó. Y más adelante les voy a contar cómo llegué a la universidad. Pero le estaba contando de Paulo Freire, porque le hablaba del fútbol. Entonces Paulo Freire, después de esa conversación
En otra reunión que tuvo con los trabajadores, probablemente era en una sede muy fría, tal vez un poco oscura, porque estamos hablando de los años 60, donde no había mucha posibilidad de tener energía eléctrica, a lo mejor ni siquiera había energía eléctrica, a lo mejor era una reunión donde se alumbraban con vela, o ¿conocen, han escuchado el chonchón o el lamparín? ¿Saben qué es eso o no? En nuestros tiempos, cuando no teníamos luz, o nos alumbrábamos con vela o con un chonchón, que se le llamaba, o lamparín, que era un tarro donde se le ponía parafina, exacto, y un trabito, y se le encendía y eso iluminaba. Así era la pobreza en esos años. Bueno, entonces estaba Pablo Freire y un trabajador le dijo: doctor, nosotros venimos a escucharlo a usted porque nosotros no sabemos nada. Nosotros somos ignorantes. Entonces Pablo Freire le dijo: no, ustedes no son ignorantes, ustedes saben mucho. Y algunos se rieron. Se rieron diciendo: este hombre se está burlando de nosotros, viene a reírse de nosotros. Si él es un doctor y nosotros somos campesinos, ¿qué vamos a saber? Y Pablo Freire le dijo: les voy a demostrar que ustedes saben tanto como yo sé. Vamos a hacer un juego, le dice Pablo Freire. ¿Les gusta el fútbol? Sí, ya, vamos a hacer un juego. Vamos a dividir el pizarrón. En ese tiempo se usaba tiza, no se usaban plumones. Entonces divide el pizarrón. En este lado yo y en este lado usted. Y le dice Pablo Freire: yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes no responden, gol para mí. O sea, Pablo Freire jugó solo la pelota con todo. Entonces le dice: les voy a hacer una pregunta. Si ustedes no saben, gol para mí. Después, ustedes, cualquiera de ustedes me van a hacer una pregunta, y si yo no sé, gol para ustedes. ¿De acuerdo? Estamos muy seguros. Estamos muy seguros. Es como que Brasil nos invita a jugar un partido, la selección de fútbol nos invita a jugar un partido y nosotros tengamos que armar un equipo. O sea, partimos enseguida pensando: no, aquí nos van a ganar, nos van a meter 50 goles. Bueno, eso también pensaron los trabajadores. Partamos ya. Y le dice Pablo Freire: yo le voy a hacer la primera pregunta. Y le dice: ¿qué es la dialéctica de Hegel? Eso mismo pasó. Y se rieron, qué sé yo, algunos. ¿Saben o no? Le dice Pablo Freire. Y algunos se reían y no sabemos. Ya. Uno, gol para mí. Ahora les toca a ustedes. Háganme una pregunta, le dice. Tenían que hacerle los trabajadores una pregunta a Pablo Freire. Pablo Freire, un pensador tan importante, un estudioso. Y los trabajadores, campesinos, analfabetos, tenían que hacerle una pregunta a él de lo que ellos sabían. ¿Qué creen ustedes? ¿Le hicieron pregunta a Pablo Freire o no? Le hicieron pregunta, pero no, le costó. La primera pregunta, así como que ya uno se reían, se miraban, así como se miran ustedes, se miraban, hasta que uno le hace una pregunta. Y le hace una pregunta, no recuerdo muy bien la pregunta, pero era sobre el campo, era sobre lo que hacía el campesino y que tenía que ver algo con el arado. Y le pregunta. Y Pablo Freire no sabía. Entonces, 1-1. Ahora me toca a mí de Pablo Freire. Él le dice: ¿cuál es la influencia de la dialéctica
de Marx. Bien, se rieron. Hegel, ¿quién es Marx? ¿Se reían? No. Punto para mí. 2, 1. Bueno, los campesinos ya le hacen otra pregunta y Pablo Freire tampoco sabía. Y así comenzaron a avanzar, uno a uno. Pregunta que hacía Pablo Freire, no la sabían los campesinos. Los campesinos después le hacían una pregunta y Pablo Freire no sabía. Iban uno a uno. Ya con la quinta, sexta pregunta, los trabajadores comenzaron a tomar más confianza. Las primeras preguntas les costaba, se reían, estaban nerviosos. Ya con la cuarta, quinta pregunta ya estaban seguros. A veces levantaban la mano 1, 2, levantaban la mano 3. Porque ya estaban más seguros, ya comenzaron a sentir que sí sabemos, que le podemos ganar a Pablo Freire. ¿Ah? Y llegaron 10 preguntas que hizo Pablo Freire y los trabajadores no las respondieron, no sabían. Pero los trabajadores, los campesinos, le hicieron 10 preguntas a Pablo Freire también. ¿Y qué creen ustedes? Empataron. 10 preguntas que le hicieron a Pablo Freire, al doctor Pablo Freire, a ese pensador tan importante. 10 preguntas le hicieron y Pablo Freire no sabía. 10 puntos para Pablo Freire, 10 puntos para los trabajadores, los campesinos. ¿Qué significó? Empate, ¿cierto? Pero ¿saben qué quiere decir eso? Quiere decir que Pablo Freire sabía cosas que los trabajadores no sabían. Y los trabajadores sabían cosas que Pablo Freire no sabía. Eso significa que todos sabemos algo, que todos tenemos un conocimiento y que todo conocimiento es importante y que yo puedo aprender de ustedes. Una profesora o un profesor sabe muchas cosas, pero también puede aprender de los estudiantes, también puede aprender de sus alumnos. Eso es lo que comenzó Pablo Freire a transmitir, que aquí hay un conocimiento que a veces está invisibilizado, el conocimiento popular, el saber de los otros. Por eso a mí me interesa investigar y conocer cómo hoy día los trabajadores y trabajadoras, la gente que vive en las poblaciones, la gente que vive en el campo, cuáles son sus saberes, pero también cómo están entendiendo su vida, cómo se ven a sí mismos. Por eso es que cuando yo les preguntaba a alguien que respondía que no quiere estudiar, que no quiere llegar a la universidad, yo le decía dos cosas. Primero, lo importante no es llegar a la universidad o no. Lo importante es hacer lo que a mí me haga feliz. Pero también que lo que a mí me haga feliz también a los demás. A las personas con las cuales estoy, con las cuales convivo todos los días. Decía Pablo Freire, miren, recibió más de 20 doctorados honoris causa. ¿Qué significa eso? Significa que las universidades, distintas universidades del mundo, lo reconocían a él como un pensador importante, de un nivel que era reconocido y respetado por los demás. Le otorgaban un título en la universidad, o sea, lo honraban entregándole una mención. Esa es la educación popular. Es un pensamiento, una forma de entender el mundo, pero que busca cambiar el mundo, que busca transformarlo, que nos dice que cada uno de nosotros, con nuestros saberes, con los saberes de nuestros padres, nuestros abuelos, abuelas, nuestras madres, también podemos cambiar el mundo, pero cambiarlo para mejor.
Dice Paulo Freire que nosotros somos los arquitectos del mundo, los constructores del mundo. Somos los que hacemos la historia. Es decir, no somos seres pasivos. Nosotros podemos cambiar. Entonces, si nosotros hoy día, ustedes se dan cuenta que hay algunos que tienen mucho más privilegios que otros, eso es normal. ¿Ustedes han escuchado de comunas como Vitacura? ¿Han escuchado hablar de la comuna de Vitacura? ¿O la comuna de Las Condes? ¿Alguien ha escuchado hablar de la comuna de Las Condes? ¿Sí? ¿Dónde queda? ¿Y quién ha escuchado la comuna de Las Condes? ¿Quién ha escuchado? ¿Quién? No, dime nomás si escuché. ¿Quién? Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién ha escuchado de la comuna de Las Condes? ¿Quién ha escuchado? ¿Ah? Un barrio cuico. O podríamos ser un barrio, una comuna muy rica. Hay mucho dinero. La gente que vive en Las Condes o que vive en Vitacura tiene mucho dinero. Y uno se podría preguntar, un niño, una niña que nace en una familia que vive en Las Condes, ¿tendrá las mismas posibilidades que un niño o una niña que nace en Weimar? No. No. ¿Y eso es normal? ¿Está bien que sea así? No, ¿es cierto? No. No puede ser de que unos, porque nacen en un lugar, tengan más privilegios que otros. Por eso es que Paulo Freire dice que con la educación podemos cambiar el mundo. Que con la educación podemos transformar esa realidad. Por eso es que es importante que todas y todos podamos acceder a una educación de buena calidad. Pero también cuando nuestros padres nos educan, cuando nuestros padres y madres van teniendo conciencia de su historia y nos van contando, van hablando de su historia, también nosotros vamos aprendiendo. Entonces yo le decía que mi papá, que era un carpintero, que tenía apenas sexto básico, leía el diario, pero me conversaba, me hablaba de la historia, me hablaba. Yo antes de entrar a primero básico, yo sabía de la llegada de los españoles a América, yo sabía de Cristóbal Colón, sabía de la guerra de la conquista, porque eso me lo contaba y lo conversaba con mi papá cuando yo salía con él. Yo recuerdo cuando yo lo acompañaba caminando de la casa donde yo vivía, en la calle Gabriela Mistral en Lanco, a donde él iba a trabajar como carpintero. Y en todo ese trayecto él me iba conversando y me iba hablando de historia, y para mí eso era entretenido porque era como contar cuentos, ¿ya? Pero eso era el conocimiento y así yo fui aprendiendo. Pero hoy día hemos perdido esos espacios de aprendizaje en nuestras casas. Hemos perdido la capacidad de encontrarnos, de conversar, de escuchar a nuestros padres, de conocer su historia, porque eso también nos va entregando aprendizaje. ¿Quién es el papá y la mamá de mi papá?
Pero ¿qué hacían? ¿De dónde eran? ¿En qué trabajaban? ¿Tu nombre es? De Calama. ¿Tu nombre es? Juan. Juan es de Calama. Entonces sus papás, la pregunta que uno podría hacerse, los papás de Juan son de Calama, pero él ahora está acá en Malargüe. ¿Qué hacían en Calama? ¿En qué trabajaban? Pero los abuelos de Juan, o sea, los papás de su mamá, los papás de su papá, ¿de dónde eran? ¿Qué hacían? ¿En qué trabajaban? ¿Hasta qué curso llegaron? ¿Por qué se vinieron? Todo eso son conocimientos y son aprendizajes. Son aprendizajes para la vida, pero son también aprendizajes para ver y preguntarme ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y qué quiero ser? ¿Qué quiero para mí? ¿Qué quiero para mis hijos? ¿Para mis hijas? ¿Qué quiero para mis nietos? ¿Para mis nietas? ¿Cómo quiero vivir yo? Esos son los saberes que dice Paulo Freire y también hay que reconocerlos, hay que rescatarlos. La diferencia, decía Paulo Freire, de los modelos educativos tradicionales, centrado en la transmisión de un conocimiento de un experto. Paulo Freire hablaba del círculo de la cultura. ¿Y por qué hablaba del círculo de cultura? Porque las reuniones y las clases las hacía en forma de círculo. Y lo que estamos haciendo en este momento, esto no es para nada educación popular. Lamentablemente, porque para que sea educación popular primero tendríamos que habernos puesto en círculo. Y lo que significa que estamos en círculo, estamos todos en el mismo nivel. No hay ninguno que está arriba y otro está abajo. Así como estamos, por eso yo trato de moverme para allá, para no quedarme acá adelante. ¿Sí? Porque estaba dispuesta así, yo no quise que sonara la lanzada. Sí. Te interpelo, porque, sí. Te interpelo, porque precisamente para que pueda haber una mayor participación necesito lo real. Y como sí. Nosotros somos agentes de cambio y promotores de cambio, yo tengo que atreverme a cambiar la realidad. Claro, sí. Entonces, sí. Esa realidad que fue en contraste, debimos haberla cambiado. Debíamos haberla cambiado, claro. Y todavía se puede cambiar. ¿Quieren ponernos en círculo, claro, no? Ahora queda poco tiempo. Queda poco tiempo. Eso nos interpela, entonces. Ahí hay un desafío. El atreverse. Pero también hay una cuestión que se llama respeto. Entonces, cuando uno llega a un lugar, uno puede llegar a cambiarlo. Entonces, claro que se puede conversar. Claro que se puede. Pero esa es la forma de la educación popular. Pero en ese espacio donde todos nos miramos en igualdad. Porque esa educación que cuestiona Paulo Freire dice que es una educación que él le llama educación bancaria. ¿Saben lo que es un banco, cierto? Uno va a dejar dinero al banco, va a depositar. Es como una transacción que se da también. Entonces, Paulo Freire dice que esa educación es una educación que va reproduciendo formas de domesticación. ¿Saben qué es domesticar? Por ejemplo, un ave, un gatito, están domesticados, es decir, están en la casa, hacen lo que están en el espacio que los dueños de casa le asignan, están en un corral, ya no viven libres. Entonces dice Paulo Freire que ese tipo de educación es una educación domesticadora, la educación bancaria. Le depositan
conocimiento. Lo que yo creo o lo que yo quiero, le entrego. Y los estudiantes están sentados y reciben eso como una verdad incuestionable. Paulo Freire dice, no, tiene que ser una educación dialógica, tiene que haber un diálogo. Tenemos que interactuar, tenemos que irnos haciendo preguntas. Nos vamos haciendo preguntas y las preguntas nos van generando conocimiento. Vamos hablando también de lo que nosotros sabemos. Entonces eso nos pone en una forma de educación distinta, en una forma de relacionarnos distinta. Cuando yo le decía que en los años que yo estudiaba en la enseñanza media, la universidad no la veía como un horizonte, no la veía como una posibilidad, porque inconscientemente tal vez fui recibiendo mensajes de que la educación universitaria es un privilegio para algunos, para los que tenían para pagar la universidad en su año. Pero yo ya después que salí de la enseñanza media, yo estuve unos años trabajando. Y ahí tuve la posibilidad de encontrarme en algunos lugares con estudiantes universitarios que estaban en la universidad. Recuerdo que yo estudiaba historia, otras personas, recuerdo que estudiaba biología en la Universidad Austral, y me dijeron, no, pero si en la universidad tú puedes postular a becas. Ahí, me acuerdo muy bien que un chico me decía, no, yo tengo compañeros en la universidad muy pobres, pero tienen beca o estudian con crédito. Yo dije, entonces yo podría estudiar. Y era como el mes de junio cuando yo tuve esa conversación. Y yo dije, ella llevaba un par de años que había salido de la universidad, o sea, del liceo. Y yo dije, ¿y si me preparo para dar la prueba? Y me quedaban como 3 meses. La prueba era, me parece que en septiembre, noviembre, no recuerdo. Y me comencé a preparar solo. Solo me comencé a preparar y dije, voy a dar la prueba. Y me preparé solo. Comencé a conseguir, en esos tiempos en el diario salían como ensayos de la prueba, y comencé a estudiar y comencé a prepararme solo. Di la prueba y saqué un buenísimo puntaje. En esos años, ahora los puntajes se miden de otra forma, saqué 648 puntos. 648 puntos. Se postulaba con 450. Y saqué 648 puntos. Y entré a la universidad a estudiar trabajo social en la Universidad de la Frontera de Temuco, y estudié en ese tiempo con crédito universitario, que se llamaba Fondo Solidario Universitario. Y ahí me di cuenta que sí, los pobres también podían llegar a la universidad. Y ese hijo de un carpintero que tenía apenas sexto básico, y ese hijo de una mujer dueña de casa, analfabeta, hoy día está compartiendo acá con ustedes, que hace clases en la universidad, que tiene un doctorado, que hace clases en Perú, que hace clases en Brasil. En 2 semanas más viajo a Brasil a dictar clases en un doctorado por 1 semana. En la Universidad de Concepción, en la Universidad de Magallanes, por mencionar algunos ámbitos donde yo estoy hoy día haciendo clases. Eso significa que su realidad es posible que la puedan cambiar ustedes. Muchas gracias.